Bueno, entonces se cortó, ahora sí se me fue el tiempo y ni siquiera me dio tiempo de avisarles. Hablábamos de la importancia que tiene cambiar los procedimientos o desarrollar los procedimientos que se ajusten al cumplimiento de las actividades establecidas en los programas que se aplican en las diferentes áreas funcionales dentro de la empresa, que estas a su vez, estos programas de actividades, también están alineados para cumplir o hacer cumplir los objetivos y metas trazadas en el diseño de la estrategia de la organización. Y revisábamos algunos ejemplos. Hablábamos del ejemplo de McDonald's, en el cual era el hecho de tener los mejores procedimientos más detallados para elaborar sus productos, porque su ventaja radicaba en la rapidez de atención a sus clientes desde que se generaba el pedido hasta que se servía el producto al cliente. Entonces, ese es el impacto que puede llegar el cambio en los procedimientos. Y posteriormente, estábamos analizando cómo para implementar el cambio estratégico en Home Depot hacia los servicios, es decir, abarcar, imagínense, esa estrategia es una estrategia en la cual están tratando de absorber o de ampliar su cartera de productos, agregándole servicios de instalación, tanto de cocinas y baños. Por lo tanto, la empresa tuvo que mejorar primero su productividad, es decir, aquellas actividades o procedimientos de instalación. O sea, yo no puedo decir que la voy a implementar así nada más si antes no he perfeccionado el detalle de cómo lo voy a hacer. ¿Para qué? Pues algo tan simple, para poder instalar la mayor cantidad de cocinas y baños posibles durante un día laboral. Para eso necesitaba incrementar su productividad, es decir, su capacidad o su habilidad para instalar cocinas y baños en la mayor rapidez posible y con la mejor calidad posible. Entonces, por eso dice aquí, primero tuvo que mejorar su productividad en la forma de hacer lo que hacía. Y una vez que fue más eficiente, entonces ya pudo servir de fortaleza la instalación de cocinas y baños como respuesta a una estrategia de la organización para generar esa ventaja competitiva sostenible, ¿no? Bueno, eso fue de eso estábamos hablando antes de que se cortara. Hablábamos hace ratito de este aspecto de sinergia. Y en este traslado de pasar de una estrategia a nivel negocios o a nivel empresa, bajarlo a programas, presupuestos y procedimientos, pues una de las metas a lograr en la implementación de la estrategia es la sinergia entre las funciones y las diferentes unidades de negocios en dado caso.
entendiendo que las funciones son precisamente las diferentes áreas funcionales y sus propios objetivos, y que las unidades de negocios pues, son para aquellas empresas que son de nivel corporativo o divisional, en que pues, una unidad de negocios puede ser una fábrica en el Bajío de una parte del producto que se elabora o que representa la marca, ¿no? O sea, dándole esas connotaciones, ¿no? Pero en general estamos hablando de la sinergia entre las áreas funcionales de una empresa. Por esta razón, las corporaciones se reorganizan comúnmente después de una adquisición. Se dice que existe sinergia en una corporación, en este caso divisional, si el retorno de inversión de cada división es mayor de lo que sería si cada división fuera una empresa independiente. Es decir, que el todo resulte mayor que la suma de sus partes. Es decir, que hay una conjunción, una coordinación entre las diferentes áreas funcionales hacia lograr los objetivos de la organización. Y eso involucra diferentes elementos. Dice Gould y Campbell que la sinergia puede ocurrir en alguna de las 6 formas dentro de una estructura organizacional. Primero, por conocimiento compartido. Las unidades combinadas se benefician con frecuencia del conocimiento o las destrezas compartidas, lo cual implica un reforzamiento de las competencias centrales. Es decir, sumar habilidades y coordinarlas entre diferentes áreas, compartirse información, compartirse el conocimiento de cómo hacer las cosas, también resulta en un reforzamiento de las competencias centrales y de las capacidades reales de la organización. En el punto de estrategias, también puede suceder como estrategias coordinadas. La alineación de estrategias de 2 o más unidades de negocios, o en este caso, o de 2 o más áreas funcionales a una empresa o una corporación, una ventaja significativa por medio de la reducción de la competencia entre las unidades y el desarrollo de una respuesta coordinada a competidores comunes. Estos le llaman estrategia horizontal. ¿A qué se refiere? Está un poco enredado. Quiere decir que si en algún momento dado yo alineo las áreas funcionales como pudieran ser, imagínense el área del departamento de ventas, el departamento de producción y el departamento de control de calidad, y logro que ellos trabajen agrupados para una misma estrategia, o para un mismo, se diseñan estrategias y por lo tanto programas de trabajo en las cuales están coordinados, pues eso me va a dar una gran ventaja. Porque en vez de que estemos haciendo pelear al de ventas con el de producción y al de producción con el de calidad, vamos a tener esta sinergia, es decir, esta unión de esfuerzos y este conocimiento y este adecuado flujo de información que va a evitar los conflictos, ¿sí? Sabemos que en una organización común, el de ventas tiene broncas con producción porque ventas se compromete y producción a veces le queda mal. O porque producción tiene broncas con ventas porque ventas no tiene claro la verdadera capacidad de producción que se tenga en un momento dado, ni de las cargas de trabajo que estén. Y a la vez, calidad y producción se pelean porque pues, no se respetan los procedimientos, porque el producto no tiene los niveles de calidad adecuados, etcétera, un montón de cuestiones. Y eso es lo que ya hemos estado en ese ámbito, lo podemos ver sin problema. Entonces,
Para lograr esta sinergia nos sugieren que en vez de poner programas de actividades aislados para cada área funcional, tratemos de ver cómo podemos conjuntar un programa de trabajo que coordine los objetivos o las estrategias funcionales de cada una de las áreas, ¿sí? Para que colaboren y para que trabajen en un mismo sentido. La sinergia también se puede lograr mediante recursos tangibles compartidos. En ocasiones, las unidades combinadas ahorran dinero al compartir recursos, como una instalación de manufactura o un laboratorio de investigación y desarrollo común, ¿no? Es decir, si juntamos, y eso yo lo vi en alguna empresa, antes tenían 2 laboratorios para pruebas de productos. Tenían un laboratorio para control de calidad que estaba súper equipadísimo, con equipos nuevos, alta tecnología y tal, porque pues, era control de calidad. Y el otro lo tenía el laboratorio de producción para checar sus productos antes de dar el visto bueno para el envasado. Pero era un laboratorio de menor característica, pero eran independientes. ¿Mm? Y entonces en algún punto fue tal la problemática, o hubo cambios en las características de la organización, que por ahí alguien decidió que, pues, que colaboraran, que compartieran el laboratorio. ¿Sabes qué? Oye, podemos ocupar los mismos recursos, ¿no? Los de control de calidad defendían el laboratorio diciendo que los de producción no eran lo suficientemente conocedores ni cuidadosos de los equipos de medición, ni que tampoco tenían la disciplina necesaria para mantener el laboratorio de control de calidad en óptimas condiciones. Y los de producción decían, pues nosotros somos los que hacemos el producto y obviamente sabemos cuidar el equipo y sabemos que si nos facilitan la infraestructura, nosotros vamos a poder hacer mejores ajustes a la calidad y ustedes y todos vamos a tener menos problemas en ese sentido, ¿no? Y eso es real, eso me tocó verlo, ¿no? Y obviamente esto, en vez de tener 2 laboratorios y en vez de que calidad estuviera cuidando sus equipos y que producción estuviera tratando de solicitar recursos para comprar equipos de medición de mayor calidad, pues mejor se determinó generar un laboratorio uniforme que precisamente así le llamaron, ¿no? Laboratorio de Investigación y Desarrollo. Y ahí tanto se probaban nuevos materiales, se probaban nuevas formulaciones de los productos, como también se llevaba a cabo el seguimiento de los controles de calidad de producción y de la empresa, ¿no? Entonces eso fue positivo porque se recortaron recursos, se dejó de invertir en equipos de menor calidad y si se invertía era en beneficio de toda la operación, de toda la planta, del producto y obviamente del desarrollo de los productos. Entonces, a eso se refiere esta parte. En economías de escala o alcance, en este caso, la coordinación del flujo de productos o servicios de una unidad con los de otra reduce el inventario, aumenta la capacidad de reutilización y mejora el acceso al mercado, ¿sí? Es decir, tener o implicar incluso estrategias funcionales o de administración, como podría ser un justo a tiempo, just in time, que involucra tanto a la parte de producción como la parte de almacenes de materias primas, como a los almacenes de productos terminados y a los proveedores. Eso también nos puede facilitar esta coordinación y esta sinergia al reducir. El objetivo del justo a tiempo es precisamente eso, reducir al mínimo los inventarios en el área de producción y que todo sea la mayor parte del material o el producto que anda circulando en la organización, en la empresa, pues sea el que está en producción y el que está en producto terminado, ya en camino para salir a la distribución, ¿eh? Entonces, a eso se refiere este punto, ¿no? Cómo coordinar el flujo de productos o servicios de una unidad
con los de otra, es decir, coordinar mis proveedores con mi almacén de materias primas, con mi almacén de producto en proceso, ¿sí? Y con mi almacén de producto terminado para que el flujo que se dé en ese sentido, pues sea, me ayude a recortar o a reducir lo menor posible los inventarios. ¿Cuál es el caso opuesto? Pues el caso opuesto es que compras, almacén de materias primas, establezcan niveles de inventario muy altos, que lo único que me generan es tener el activo, el dinero ahí parado, ¿sí? Sin los materiales ahí detenidos no me sirven de nada. Que producción esté constantemente jalando materias primas conforme va requiriendo y que pues finalmente la salida de productos terminados esté supeditada a la eficiencia del área de producción, es decir, totalmente descoordinados, ¿no? Otro aspecto de sinergia es poder de negociación común. Las unidades combinadas pueden integrar sus compras para ganar poder de negociación sobre los proveedores comunes, con el propósito de reducir los costos y mejorar la calidad. Lo mismo se puede hacer con distribuidores comunes. Muchas veces en las organizaciones un departamento hace una requisición de compras y establece o sugiere a algún proveedor en específico, vamos a suponer de papelería. El área de la administración, de producción, pues requiere insumos de papelería y quiere comprarlos con Office Max. Pero está el área de contabilidad, recursos humanos, y ellos hacen sus pedidos y sugieren que estos sean con Office Depot. Y obviamente, pues ahí no podemos, al estar segmentadas las compras, pues no podemos generar un buen precio, ¿no? Lo que sugiere aquí es que diferentes unidades que requieran hacer compras para sus operaciones, pues se junten y en vez de comprar al menudeo, por llamarlo de alguna forma, pues al unir sus compras, al integrar sus compras, pues pueden solicitar incluso precios de mayoreo en beneficio de la propia organización, ¿sí? A eso se refiere, ¿ok? Lo mismo se puede hacer, dice aquí, con distribuidores comunes. Por otro lado, la creación, otro aspecto para el logro de la sinergia dentro de una empresa es la creación de nuevos negocios. El intercambio de conocimientos y destrezas facilita la creación de nuevos productos o servicios al unificar distintas actividades de diversas unidades y combinarlas con una nueva unidad o estableciendo empresas conjuntas entre unidades de negocios internas. Este concepto de unidades de negocio yo creo ya lo habíamos analizado, ¿no? En el aspecto de áreas funcionales, pues igual, ¿no? Implica identificar o lograr generar frentes comunes que varias áreas funcionales podrían estar colaborando, ¿no? Y obviamente para darle una nueva punto o un nuevo mercado a la propia empresa. En cuestión de este tipo de ejemplos, imaginamos una empresa que vende o que fabrica ropa, que está dentro del ámbito de la moda, y que posiblemente antes nomás se dedique exclusivamente a distribuir sus ropas y ahora resulta que pues, se encuentra una nueva oportunidad y pues requiere mejor establecer puntos de venta propios o generar franquicias y esto le va a dar también una sinergia porque varias partes de la propia organización se tienen que unificar para generar los protocolos adecuados para una franquicia, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, participando de manera conjunta y generando, en muchos casos, nuevos negocios o nuevas posibilidades para la organización. Entonces, la sinergia, como vimos, es un elemento importante en cualquier sistema. Es una característica de los sistemas. La sinergia implica que todos los elementos interactúen y funcionen como si fueran un organismo vivo, perfectamente equilibrados, cada quien ejerciendo
si bien cada quien ejerciendo su función y logrando sus objetivos específicos, no se separe de los objetivos colectivos y de la coordinación entre ellos, aprovechando el flujo de información entre las diferentes áreas funcionales, pero más que nada generando como elementos de apoyo y soporte para los programas de actividades en cumplimiento de las estrategias, ¿no? ¿Cómo se implementará la estrategia? Es decir, organizarse para la acción. Como veíamos en la introducción, antes de que los planes conduzcan al desempeño real, una corporación debe estar organizada apropiadamente. Los programas deben estar dotados con el personal adecuado y las actividades deben dirigirse hacia el logro de los objetivos deseados. Cualquier cambio en la estrategia corporativa requerirá muy probablemente de cierto tipo de cambio en la estructura de la organización y en el tipo de destrezas necesarias para puestos específicos. Por tanto, los administradores deben examinar de cerca la estructura de su empresa para decidir qué cambios se deben efectuar, si es necesario realizar alguno, en la manera de llevar a cabo el trabajo. Preguntamos, ¿se deben agrupar las actividades de manera diferente? Obviamente en respuesta a las estrategias y a los programas necesarios. ¿Debe la autoridad para tomar decisiones claves estar unificada en las oficinas centrales o estar descentralizadas en los administradores de plantas distantes? Esto también ya lo analizamos. Si debe llevar un estilo de dirección rígido o más flexible, con pocas normas y controles. Si se requiere una gran estructura, también ya lo analizamos al principio. Si debemos ocupar una estructura plana, ¿sí? Es decir, asignar menos supervisores y más personal, o asignar a varios supervisores y grupos de trabajo más pequeños para tener un mejor control. Ya lo analizamos al principio, que qué tipo de decisiones llevan a la estructura. Entonces, la estrategia me va a sugerir la estructura que yo podría ocupar. En un estudio clásico sobre las grandes corporaciones estadounidenses como DuPont, General Motors, Sears y Standard Oil, Alfred Chandler concluyó que la estructura sigue a la estrategia. Es decir, los cambios en la estrategia corporativa producen modificaciones en la estructura organizacional. También concluyó que las organizaciones siguen un patrón de desarrollo de un tipo de disposición estructural a otro tipo a medida que se expanden o que van creciendo. Según Chandler, estos cambios estructurales ocurren porque la vieja estructura, después de ser llevada demasiado lejos, fue la causa de ineficiencias que adquirieron características demasiado dañinas como para sobrellevarlas. ¿Qué pasa? En las empresas, cuando son empresas pequeñas, en su inicio, pues obviamente va a tener poco personal, va a tener a lo mejor pocas actividades que realizar, va a tener niveles de producción pues discretos, ¿sí? Los movimientos financieros o económicos van a ser también pocos y fáciles de apreciar. La necesidad de implementar controles en los procedimientos también va a ser mínima, pero conforme la organización va incrementando su capacidad y su potencial, a veces esto se vuelve realmente un caos. Una sola persona empieza a recibir demasiada información como para poder tomar tal cantidad de decisiones. Por lo tanto, la propia naturaleza del crecimiento de las organizaciones nos debe obligar a modificar la estructura organizacional con la que inició para adaptarla a las nuevas condiciones sobre las cuales la empresa está situada en el futuro, en la actualidad, según sea el caso. Ahora sí necesitamos pensar que la estrategia que venimos manejando
pudiera haber sido muy exitosa y que ahora necesitamos una de dos: estabilidad, estrategias de estabilización o estrategias agresivas u ofensivas o de crecimiento. Y en ese momento, cuando nosotros establecemos ese tipo de estrategias, me va a requerir por fuerza cambios estructurales, es decir, ampliar mi estructura organizacional o modificarla en alguna de las formas que ya existen. Por lo tanto, Chandler propuso la siguiente escala como una secuencia de lo que ocurre. ¿Qué es lo que ocurre? Primero, se crea una nueva estrategia. Con esa nueva estrategia se trata de implementar y entonces estamos analizando la estrategia y nos damos cuenta que hay nuevos problemas administrativos. Hay lagunas que no están bien establecidas o determinadas de quién es el responsable de tal manejo de tal información. El rendimiento económico disminuye porque pues la estructura organizacional que tengo no es efectiva para la estrategia que yo necesito. Se inventa una estructura adecuada entonces, es decir, modifico mi estructura organizacional y digo, a ver, yo no puedo solo con todo este departamento porque tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, necesito a alguien que sea especialista en este manejo de información y entonces necesito inventar una nueva estructura. Ok, vamos a diseñar, vamos a traer a alguien que se encargue específicamente de esto y le vamos a generar su área funcional. Y una vez que ya logramos estabilizar, diseñar esta estructura que es la más adecuada, pues otra vez vamos a volver a los beneficios en su nivel inicial. Entonces, eso es lo que surge o lo que vamos a encontrar comúnmente a la hora de implementar las estrategias. ¿Ok? ¿Qué otros factores entran en juego en este punto? En la implementación de estrategias, vamos a necesitar hacer la planeación de la administración. Dentro de todos esos planes que se desprenden de la estrategia, es planear la administración. Es decir, la determinación de la estructura organizacional que se ajuste a favor del logro de los objetivos estratégicos, como acabamos de analizar. También vamos a tener que ver aspectos que tengan que ver con los conflictos internos. Como vimos, dentro de una organización entre más grande, pues van a ser mayor la cantidad de integrantes que tienen intereses o que tenemos nosotros que responder a sus intereses. ¿Qué tipo de grupos de intereses? Pues desde los accionistas, los dueños, hasta los propios empleados en cuanto a sus utilidades, en cuanto a el pago oportuno de sus prestaciones y sus salarios. Estos son los grupos de interés. Y a veces una estrategia puede generar conflictos internos en estos grupos de interés. Por lo tanto, la identificación de los grupos de interés y su interrelación con la organización en función del impacto de la implementación de las estrategias y en su participación. ¿Ok? El otro aspecto que tenemos que contemplar es la planeación ante las contingencias. Dentro de todas estas estrategias o la implementación, necesitamos la determinación de acciones como consecuencia de los cambios en las estrategias ante limitaciones o ventajas estratégicas. Es decir, ante lo que nos salga mal o ante lo que nos vaya bien. Debemos de tener ese planteamiento de antemano de qué hacer si todo nos va bien, pero también qué hacer si todo nos va mal. ¿Ok? Entonces, todos estos aspectos los vamos a ir analizando. Ahora sí requiero que me vuelvan a ayudar, por favor. Vamos a hablar del aspecto de planeación de la administración. Y pues empezamos igual que hace ratito, ¿no? Gerardo y luego Claudia. Adelante.
Ok, planeación de la Espérame. administración. Espérame. Es que me le movía, me brinqué una, creo. Ahí está. Dale. Ok. La implementación de la estrategia supone el uso del diseño organizacional, es decir, el proceso de decidir la forma en la que una empresa debe crear, usar y combinar la estructura organizacional, los sistemas de control y la cultura para implementar con éxito un modelo de negocio. Ok. ¿Quién sigue? Clau. Ah, pues no tiene audio, ¿verdad? Perdón, se me olvida. Se me olvida. Entonces, Daniela. Ay, La estructura organizacional asigna a los empleados tareas y funciones específicas, creadoras de valor y establece cómo estas tareas y funciones deben estar vinculadas de tal forma que aumenten la eficiencia, calidad, innovación y capacidad de respuesta al cliente, competencias distintivas que desarrollen la ventaja competitiva. ok. Entonces, aquí lo que está sucediendo es que el propio diseño de la estructura organizacional ya me debe de definir qué actividades son propias de ella y de qué forma estas mismas me van a generar valor para la empresa, ¿sí? Entonces, estas funciones también deben de tener este mismo enfoque, es decir, deben de ser competitivas, deben de ser, acciones que me ayuden a la organización desde ese punto, desde esa perspectiva, a desarrollar la ventaja competitiva dentro de toda la organización. Y eso lo tienen que realizar cada una de las áreas funcionales. Aarón, por favor, la siguiente. El fin de una estructura organizacional es coordinar e integrar los esfuerzos de los empleados de todos los niveles, corporativo, de negocios y funcional, y por medio de las funciones y unidades de negocio de la empresa para que trabajen en conjunto de tal forma que les permita lograr el conjunto específico de estrategias en un modelo de negocios. Ok. Entonces, ¿para qué me sirve a mí la estructura organizacional? Es para determinar cómo es o cómo se debe de dar la coordinación de los diferentes elementos que participan en cada una de las áreas funcionales. Y obviamente, al estar desglosado en esa estructura, pues voy a poder identificar quién es en el nivel corporativo, quién está en el nivel de negocios, quién está en el nivel funcional y hasta el nivel operativo, si es necesario. ¿Ok? Por eso es importante. Me permite quién es quién y cómo visualizar todo el conjunto de integrantes y cómo debe ser su interacción. ¿Quién falta? ¿Karina? Karina. Sí, profe. La finalidad de un sistema de control como elemento de la administración es ofrecerle a los administradores, uno, un conjunto de incentivos para motivar a los empleados a trabajar hacia una mayor eficiencia, calidad, innovación y capacidad de respuesta al cliente. Ok. Platicaba la vez pasada que en un organigrama, las líneas que unen los diferentes niveles jerárquicos son estos elementos de control y de comunicación entre las diferentes áreas. ¿Sí? Y entonces dice, para que yo pueda controlar mejor el funcionamiento de la estructura organizacional, necesito un sistema de control. ¿Y para qué lo quiero? Pues para que este sistema de control me permita, primero, motivar a los empleados hacia una mayor eficiencia, hacia el mejor desempeño posible dentro de sus funciones. Y para ello voy a
tratar de generar estos incentivos en cada uno de los niveles. Raúl, por favor. Retroalimentación específica acerca del desempeño de la organización y sus miembros y del desarrollo de la ventaja competitiva, de modo que los administradores puedan de manera continua implementar medidas que fortalezcan el modelo de negocio de la empresa. La estructura provee a la organización de un esqueleto, el control de los músculos, los tendones, nervios y sensaciones que permiten a los administradores regular y gobernar sus actividades. Así es. Esta estructura organizacional es como, dice aquí, el esqueleto. Imagínense el cuerpo humano. El control, si todos los elementos de control, desde la más elemental método de control de almacén, que es la salida y el vale de salida de materiales y después su registro en el sistema de inventarios. Ese es un medio de control. Es como músculos, tendones o nervios que le dan sensaciones para saber cómo está funcionando la organización. Y a partir de ahí, goberna las actividades. ¿Qué es esto de gobernar? Pues administrar, coordinar, dirigir y determinar qué acciones y cómo ajustar en función de lo que se está percibiendo. Ya pasó Raúl. Francisco. La cultura organizacional, el tercer elemento del diseño organizacional, es el conjunto específico de valores, normas, creencias y actitudes que comparten las personas y grupos dentro de una organización y que controlan la forma en que interactúan entre ellas y los grupos de interés fuera de la organización. Okay. La cultura organizacional ya la vimos, que la podemos reflejar desde los valores de la organización, ¿sí? Y también ya vimos ejemplos de cómo implementarla de la mejor forma posible dentro de una organización me va a permitir incluso un éxito, una ventaja competitiva. Si yo la diseño correctamente y le implemento los programas de actividades adecuadas y los medios de control suficientes, pues vamos a poder tener a la cultura organizacional como una de los valores para lograr esta ventaja competitiva. Tania. Ya se acabaron. Ok, hasta aquí. Vamos a ver a continuación o en el siguiente bloque, que ya nos quedan 2 minutos. En el siguiente bloque vamos a revisar las diferentes formas que tiene la estructura organizacional. En este punto vemos implementación de estrategias por medio del diseño organizacional. Primero, se ejecuta la determinación de qué tipo de estructura organizacional es la que requerimos. Se realiza la estructura, se desarrollan los sistemas de control estratégico y la implementación y desarrollo de la cultura organizacional. Posteriormente se requiere la coordinación y motivación de todos los empleados para alcanzar superioridad en eficiencia, calidad, innovación y capacidad de respuesta del cliente. Es lo que hemos estado revisando, ¿sí? Entonces vean cómo el diseño organizacional implica todos estos elementos que hay que contemplar. Estamos diseñando el organigrama de la organización, de la empresa, determinando los niveles jerárquicos y de responsabilidad. Pero también debemos de diseñar cuáles van a ser estos sistemas de control que me van a decir si cada área funcional está haciendo su aportación al objetivo estratégico. Pero también al mismo tiempo debemos nosotros de tratar de ir implementando, desarrollando la cultura organizacional, que eso se facilita mucho si lo hacemos tomando como base los valores y las políticas implementadas en la estrategia global de la empresa. ¿Ok? Posteriormente, el trabajo que sigue es coordinar y mantener coordinados y motivados a todos. Y como objetivo final es eficiencia, calidad, innovación
y capacidad de respuesta al cliente. ¿Vale? Entonces, hacemos la pausa ahorita. Nos vemos en 10 minutos. ¿Les parece bien? Son 12:37, al 10 para las 10 para la 1. ¿Les parece bien? ¿Vale? Nos conectamos entonces a las